Muy buenos días a todos nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el segmento de entrevistas de este medio de comunicación digital que está realizado y preparado para ustedes. Hoy, martes 7 de julio del 2020, el 7-7-2020, por si acaso, para los supersticiosos, hoy es del 07-07-2020. Pero no fue tanta superstición el hecho de que ya conocíamos desde el día de ayer, de acuerdo a informaciones que se habían filtrado desde la misma vicepresidencia, por más que quisieron desmentir, por más que quisieron decir que era una fake news y todo lo demás, atacaron inclusive a un colega periodista, a Olger Guerrero, por haber dado esa información de que la cadena del presidente de la República podría tratarse justamente del anuncio de la renuncia del señor Otto Sonnenhorster a la vicepresidencia de la República. Le atacaron en la noche a Jorge Guerrero, dijeron que se estaba tratando de desestabilizar la democracia y en siendo comunicado, poniendo la publicación de Jorge Guerrero, dijeron que esto era mentira. Bueno, se equivocó por horas, porque hoy a las 8:30 el señor Otto Sonnenhorster ya renunció. Es más, dijo Chawis, como suele decir el mismo Olger, dijo, me voy a preparar mi campaña, porque ya era el colmo que él estaba haciendo campaña desde la vicepresidencia de la República. No sé de qué obras hablaba, no sé de qué, pero todo esto vamos a comentar con nuestra invitada, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es Yomaira Gavilanes, quien es experta en seguridad y defensa nacional y también nos ha colaborado con muchos análisis políticos. Y bueno, preguntarle a Yomaira, ¿cuál es la, ¿cuál es la lectura que ella tiene de la salida del señor Otto Sonnenholzner en un momento en el que el gobierno del cual él es parte, o fue parte hasta las 8:30 de la mañana, está sumergido en un mar de corrupción, de la misma corrupción que ellos decían que iban a aplicar una cirugía mayor? Buenos días, Yomaira. Hola Cecitar, muchas gracias por el espacio. Siempre es muy grato estar en Hoja de Ruta. Muchas gracias. Y sí, pues hemos visto cómo ahora prácticamente se ha desmenuzado todo lo que es la corrupción alrededor de este gobierno. Y creo que la estocada final a esto ha sido la renuncia del presidente del vicepresidente, perdón, Otto Sonnenhorster, que recordemos que ni siquiera fue un presidente electo con voto popular, sino fue un presidente puesto a dedo mediante una terna que llegó a la Asamblea Nacional. Recordemos quién le entregó no la banda, sino quién le hizo el juramento como vicepresidente. Recordemos que fue la señora asambleísta Elizabeth Cabezas, quien ahora también se encuentra manchada por los temas de corrupción. Lo que yo puedo decir en este instante para ir desarrollando este tema es que, bueno, la corrupción hemos visto que es una amenaza para la estabilidad no solo del Ecuador, sino una amenaza para la institución de lo que es la estructura de un Estado. Así que este hecho de la renuncia, hay una lectura que creo que es la más adecuada y la que tenemos que nosotros tomarla para ver cómo actuar como ciudadanos y como activistas, como academia, como medios, en realidad como ecuatorianos, ¿no? Si queremos y creemos en nuestro Ecuador y le amamos al Ecuador, saber que este ha sido un juego de una ficha, en realidad de una ficha de ajedrez en donde han movido simplemente las fichas y que posiblemente llegará este alfil que ha sido María Paula Romo a la vicepresidencia a cubrir todo el tema de corrupción que se ha visto en la Asamblea Nacional. Eso sería como en un primer momento, el análisis de la salida de este señor Otto Sonnenhorster, que también ha sido una ficha de todo este ajedrez que está haciendo, que se está viendo, ¿no? Porque gobernar no lo han hecho, sino simplemente han estado jugando con sus fichas y podría decirse que el vicepresidente Otto jugó como un caballo, en realidad.
comiéndose a las fichas de una manera en L, ¿no? En L, no directamente, sino en L. Y fichas de las cuales han sido manejadas por lo mismo de siempre, por la misma gente que hace años está en política y que no dejan que haya una real democratización ni hay una participación de cuadros nuevos. Tenemos que eso también impulsar y anclarle a este análisis. Es necesaria esa renovación de cuadros, es necesaria esa renovación de personas, ciudadanas comunes que tengan conocimiento, que sean formadas y que hagan política, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos sostener todo este juego que han plasmado toda esta gente que ahora se encuentra en el poder. Claro, el vicepresidente Otto Horner sale, como te decía, y como tú haces el análisis, ¿no? Como un tablero de ajedrez en donde él se ha ido comiendo las fichitas ahí en forma de L. Sí, en verdad, él podría, él podría lanzarse como candidato, pero, o sea, el problema es que ellos juegan mucho a esta falta de memoria de los ecuatorianos, ¿no? A que Sí, él así es. ahorita le dicen, bueno, él será el candidato, pero ya enseguida se desmarca y dice, es que me voy por la tremenda corrupción que ha habido. Pero él fue quien manejaba la emergencia sanitaria, pues de acuerdo al mandato del presidente. También pensar y anclarle a este análisis. Se me prendió el teléfono. No te Ya le preocupes. apagué. Eh, es así se citan y lo que hay que identificar ahí claramente es, primero, el Otto Sonnenholner puede ser un poco, tenemos que ir desmenuzando también, ir haciendo el análisis de cómo es él, para que la gente no se coma ese cuento de que es un candidato outsider, que en realidad puede ser que eso lo vea mucha gente que no haga un análisis profundo. Pero un ejemplo, mira, este presidente del Salvador, que yo le digo ukulele, Bukele, pero, claro. ajá, ya. Este señor, mucha gente lo ha relacionado con la izquierda. Sin embargo, no es izquierda porque recordemos cuál fue su primera acción que tuvo con los privados de libertad en El Salvador. Cómo les prácticamente fue un tema de tortura, ¿no? Cómo les amarró los brazos hacia atrás y les puso en fila para el manejo de la crisis pandémica. Más o menos es similar este caso con Otto. Este señor Otto también viene de una línea de derecha, viene de una línea que tiene una formación mucho más concebida en todo lo que es la economía, el mercado. Entonces, una persona que tenga esa formación siempre, siempre va a actuar en contra de un estado, por ejemplo, de bienestar, en contra de lo público, a pesar de que tenga un discurso conciliador y un discurso apolítico, que en este momento decir que somos apolíticos o llegar con ese discurso apolítico es un daño pero tremendo a la historia de lo que ahora estamos construyendo, ¿no? Porque el relato que ahora se va construyendo por parte de no solo la academia, sino por parte de los políticos, los activistas, es a veces muy distante a lo que en realidad está pasando, eso por el lado de la derecha, pero por nosotros como formación de izquierda tenemos súper claro que este señor puede llegar a ser un outsider, pero es alguien que representa a la derecha y eso todo el mundo debe tener en cuenta y no comerse el cuento de que no, ahora no importa ni la derecha ni la izquierda, todos somos iguales, no, ¿por qué? Es importante eso, porque al momento que tú llegas a un puesto de elección popular, tú tienes que saber a quién vas a defender. Ya, ¿vas a defender intereses de la banca? ¿Vas a defender intereses de las élites económicas? ¿O vas a defender los intereses del pueblo, de las mayorías? Eso, esa parte también es importante porque hemos visto que la Asamblea se fue por la primera línea, ¿no? Por la defensa de las élites económicas. Por eso no podemos comernos ese cuento de este señor que aparte, en plena crisis, cuando él debería afrontar la crisis pandémica, manejar políticas públicas para que la gente pase un poco mejor esta crisis, él decide irse a hacer campaña. Entonces, eso también es un problema que se le podría ver como corrupción. Y en ese caso,
leía a un autor, por ejemplo, que decía que la corrupción, hay la corrupción clásica y la corrupción liberal. En este caso, podríamos estar hablando de una corrupción liberal, que es siempre manejada por las élites económicas que llegan al poder y lo que hacen es beneficiarse del poder para llegar a los objetivos que tienen. En este caso, el señor obviamente tiene objetivos electoreros y eso hay que verlo como es y hay que decirlo porque desde el inicio, desde que él aceptó esa vicepresidencia puesta a dedo, fue porque tenía un interés electoral de ser quizás presidente de la República y obviamente sostenido por estas brujas de la Asamblea Nacional, la Vilma Andrade y la Elizabeth Cabezas, que ellas se prestan para ese tipo de juegos sin importarles Y que están absolutamente nada. señaladas, ¿no? Por la corrupción de los carnets de discapacidad por sus esposos, ¿no? Aquellos que Claro. hablaban de la corrupción y que hay que luchar contra la corrupción y son los primeros que han estado ahí. Yomaira, ahora en el tablero político se habla de unificar el progresismo, es más, el día de mañana se va a hacer el anuncio de la unificación de algunas agrupaciones del progresismo y se está invitando a muchas más. Sin embargo, al parecer en el comunicado hay una confusión porque algunos dicen sector indígena y creen que el sector indígena solamente es la CONAIE, pero hay algunas otras agrupaciones indígenas que sí se están alineando al progresismo y otras que quieren mantenerse fuera, como es la misma CONAIE. ¿Qué opinas tú de esta unión? ¿Tiene futuro? ¿Va a haber más personas que se van a unir? ¿O cuál crees que serían los parámetros para que haya esa unión? Lo que pasa, Cecita, es que la gente, bueno, todos, no solo la gente, todos creo que estamos un poco, cuando hablamos de unidad, no estamos ejerciendo la unidad como tal, estamos dividiendo. O sea, es cierto que la CONAIE ya sacó un comunicado y dijo que eso era falso, que ellos no están dentro de este bloque. Sin embargo, esas diferencias ya llega a un punto que van a ser necesarias ya dejarlas a un lado. Va a haber un punto en que el único enemigo que vamos a tener, que este momento lo tenemos, pero muchos están en esa indisposición de la unidad. Y el único enemigo que vamos a tener más adelante, que se va a convertir como en una bola de nieve que se hace chiquita, ya le vimos que se hizo gigante, es la plutocracia, que es la definición que se ha dado al gobierno de las élites, en donde tú ves que las familias vuelven a gobernar, tú ves que empiezan con las cuotas políticas hacia los familiares, empiezan con cuotas políticas a los amigos, entonces esto se traduce a una crisis y evidentemente esa lectura es la que tenemos que ya empezar a darla para que se pueda fomentar una unidad. Pero mira, también yo fui víctima de un ataque en redes que me dijeron infiltrada, no sé qué, que la verdad es que a mí me causó gracia porque yo vengo formada desde hace mucho tiempo en la izquierda en general, no solo en la Revolución Ciudadana, sino en la izquierda en general. Yo les decía, bueno, pues si es así, si ellos consideran eso, que debatamos, ¿no? Ahora ya viene otro momento, en este segundo momento empieza ya una guerra de ideas, de debate, de propuestas, de planteamientos. ¿Para qué? Para que la gente se termine de convencer que el único camino que tenemos es la unidad. Y ahí entran varios sectores. El sector indígena, el sector académico, los estudiantes, feministas, todos, algún momento vamos a tener que crear esa estabilidad, ¿ya? Crear esa estabilidad para un poco contener la crisis de inestabilidad que está anclada a la hegemonía de las élites, que es lo que ahora nos gobierna. Así que lo que podría decir en resumen de esto es que tenemos que, tenemos que unirnos y el rol de los medios en este momento es un poco ir ya plasmando ese discurso y ese análisis de por qué hay que unirse. ¿Por qué? Porque, bueno, los enemigos no están al lado de la izquierda, incluso ni siquiera al lado del centro izquierda, sino el enemigo está
por fuera de todo este contexto, manejado, que han usado a varios títeres como el señor Lenín Moreno, como algunos asambleístas, pero atrás de ellos, ¿quién está? Atrás de ellos está el neoliberalismo, atrás de ellos está una agenda del FMI, una agenda que ha dejado secuelas grandes en países como por ejemplo Grecia, que tú sabes bien el caso de Grecia, cómo devastaron la estructura del Estado, cómo se beneficiaron también de algo tan enriquecedor para ellos como es el turismo en Grecia, y cómo devastaron y han dejado secuelas ya por más de 10 años. Así que hay que ampliar la visión, hay que ampliar las posturas y dejar de ser cuadrados, de mentalidades cuadradas, dejar de atacar, porque ahora incluso el fascismo viene disfrazado de estos ataques que lo único que intentan es reventar vidas. Ya vimos el caso del señor prefecto del Guayas también, cómo este señor sufrió ataques y en lo que terminó también, ¿no? Entonces, no podemos caer nosotros como una izquierda formada en ese tipo de hechos y que en realidad lo único que hacen es dividir y lo que hacen es generar, aparte, más engrandecer, perdón, esta plutocracia que lo que tiene como fin es derrotar un estado de bienestar. Exactamente, eso es lo que se busca, ¿no? La unión para un porvenir de toda la ciudadanía. A ver, eh, para ir desmenuzando también este tema, hay el ejemplo claro en la Argentina. Muchos dicen que no deberíamos tomar el ejemplo porque aquí no hay una figura detrás de la izquierda como para que todos se unan en base a eso, como es en Argentina el peronismo. Allá Ajá. hay peronismo más radical, hay peronismo de izquierda, hay peronismo de centro, pero todos estas vertientes pues se han unido en el programa, en la visión de todos que llevó a la presidencia a Alberto Fernández y a la vicepresidencia a Cristina Fernández de Kirchner. El asunto es que, a ver, acá no se busca candidaturas de nadie, sino la unificación de todas las tendencias que son afines al progresismo y que se recién ahí, cuando se esté con la unidad, pues ahí ir viendo candidaturas. No es el momento de lanzar la candidatura y ver qué pasa, porque ese también es otro, ¿no? Alguien suena por ahí medio como que está saliendo, es como esas, yo digo, es como las maquinitas de esas que hay en en los parques de diversiones, que sale el Así es. ratoncito de la cabeza y tenemos que darle con el palo. Así parecemos los de la izquierda, ¿no? Saca a alguien la cabeza y rapidito le caen a palos. Entonces, ¿qué será que muchos no entienden que solo con la unidad se puede trabajar por el bien común? No separados, porque siempre habrán detractores, pero en la unidad se puede crear muchos criterios y ahí es cuando siempre digo yo, sale a relucir ese refrán que dicen, ¿cómo es? Una cabeza, ¿cómo es? Muchas cabezas piensan mejor que una. ¿Qué dices Sí, tú, estimada Yomaira? bueno, lo que pasa es que no hemos entendido todavía, no hemos madurado como izquierda referente al tema de la unidad, ¿no? Ay, la verdad es que a mí sí me pone así como que un un poco con coraje, que no se pueda hablar de una manera madura, entendiendo el momento histórico sobre la unidad. Eso en realidad a mí me genera bastante ira porque parece que no hemos aprendido nada de los años anteriores y hemos visto cómo ha llegado un gobierno camuflado, un gobierno de derecha, un gobierno neoliberal y ha usado todas las para atacarnos, para empobrecernos y lo único que han hecho es poner por encima las necesidades de sus élites a nuestras
necesidades, a nuestras necesidades básicas incluso. Entonces, yo lo que veo es que hay un fanatismo extremo, en donde este fanatismo ya es enfermo, la verdad. Te digo así, Cecitaria, es enfermo totalmente, porque no se ve en realidad lo que debería, lo que significa ser militante de izquierda, lo que significa ser revolucionario. Unos chiquillos que prácticamente quieren hacer la revolución porque han ido y han salido algunas protestas, porque han salido quizás a hacer contingencia a las marchas, ya se creen revolucionarios. No, eso no es así. Ser revolucionarios yo creo que empieza por hacer lecturas súper precisas en los momentos precisos. Y el momento histórico es ese momento es tal que mucha gente ha dicho, bueno, si ustedes no están de acuerdo o no entienden o no están a la altura del momento histórico, háganse a un lado y dejen que la gente que sí está a la altura del momento histórico y sí comprende lo que está pasando en este momento en el país, haga lo que quiera hacer, que es trabajar por el país. Así que estos ataques, todos estos dimes y diretes que en realidad se vuelven como chismes de pasillo, no tienen nada que hacer en el quehacer político porque desgastan muchísimo el significado real de la política. Así que yo, si puedo hacer un llamado, es a que seamos críticos y a la vez de que somos críticos, pensemos y fortalezcamos la unidad que se merece el Ecuador. Nos merecemos una democracia ya, una redemocratización de todos los espacios. Y esto de todos los espacios no solo digo de la izquierda, también se necesita un relevo en la derecha. ¿Ya cuántos años va la gente? Y esto espero que no me tomen mal, ¿cuántos años va gente que es la misma gente? Y no es nada de edad, sino son temas de que se vean nuevas caras, no necesariamente todos deben ser jóvenes, no, gente que sea valiosa y que entienda el momento histórico. Eso creo que sería algo que debería plantearse la izquierda como un proponente de este suceso, de este hecho de renovarse, de este hecho de cambiar, de este hecho de redemocratizarse a nivel nacional. Así es, ahí te tomo las palabras, efectivamente. Esto no es solamente de la izquierda ni de la derecha, es un tema de renovación política. Mira que hoy ahora tenemos a los Dajig, a los Vallejo, a los Novoas, queriendo decirnos cómo arreglar el país cuando ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y lo que hicieron es fregarla peor. Están queriendo regresarle a Yamil, por ahí asoma el señor Ramiro Rivera, que estuvo años en el Congreso, y que nos diga cuántas leyes ha tramitado, pues para que nos digan ahora que ellos son los enviados divinos para que puedan salvar este país. No, no es así. Aquí es, la idea es que renovación total, lo que queremos en el Ecuador es una renovación de cuadros en donde tampoco vamos a decir que la juventud es todo, porque el primer, el primer mal ejemplo de que la juventud es todo, claro, sin generalizar, es del señor Daniel Mendoza. Ahí están Claro, algunos cuadros, ¿no? Que asoman exacto. supuestamente con la carita jovencita, pero con las mismas mañas de hace rato. Entonces, esa es Es, otra de las cosas que tenemos que cambiar. Ahora, ¿tú qué opinas sobre el tema de los carnets de discapacidad? Que es este, este caso de corrupción que quisieron o quieren taparle con un supuesto caso de becas mal, mal sí, dadas, ¿no? O sea, mal dadas a dedo, que no es así tampoco, porque hay las pruebas suficientes para decir que no es así. es que así operan nuestros opositores, que prácticamente son los representantes del neoliberalismo. Se caracterizan justamente por satanizar lo público. Y obviamente las becas han sido parte de una estructura estatal que es de política pública para mejorar el desarrollo no solo de quienes estudian, sino el futuro del país. Y ellos satanizan lo público y endiosan lo que es privado. Y bueno, pues sí se vio eso en redes terriblemente.
y el único fin, ahí sí, que ellos tienen y que lo único que saben hacer es justamente eso. Y manejar mediante fake news todos esos sucesos, todas esas herramientas que lo único que sirven es para dividir, para decir que todo lo que se hizo en la década pasada está mal, eh, para no para no quizás legitimar estos procesos estudiantiles que llegan a ser tan necesarios y que obviamente traen cambios dentro de las estructuras del Estado, hacen todo esto con ese fin de manchar, de dañar, de denigrar, de pensar que ellos son los mejores y que ellos son los técnicos. Recordemos que siempre han usado esa palabra, que somos técnicos, nosotros, nuestras decisiones son técnicas. La verdad es que no hay ninguna técnica para nada, simplemente están manejando y usando una agenda del FMI que en realidad también busca, sobre todo, busca apuntar hacia la educación pública, que eso en realidad hemos visto cómo se dan los recortes también en la Universidad Central y lo que buscan es mantenernos y tenernos en un estado de estupidez, de idiotez, de que no conozcamos, en un desconocimiento total. Eso es lo que siempre ha buscado el neoliberalismo, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel Latinoamérica. Por eso cuando hablamos también de las democracias representativas, de cuadros que llegan, que han estudiado, que son cuadros excelentes, vemos que ellos atacan primero a ese lado, ¿no? A los cuadros que quizás pueden generar una contingencia, pueden generar quizás malestar a las élites económicas y empieza el ataque a los cuadros que en realidad sí pueden representar como tal a una izquierda renovada, a una izquierda con argumentos, a una izquierda con fuerza, a una izquierda valiente, que no necesariamente son caras jóvenes, como tú mismo lo dices, sino que es gente nueva que tiene ese compromiso y que quiere cambiar el país. Así que, chuta, es bien complicado porque así como atacan a unos, les tocará atacar a un montón, porque si algo muy directos, muy incluso con grandes ideas, ¿no? De cambiar varias cosas y también profesionales que más allá de la edad, profesionales que también se la fajan y que también tienen este interés de mejorar y cambiar al Ecuador ahora más. Así es, Yomaira. Bueno, eh, vamos a ver qué es lo que sucede con esta unidad. Realmente tenemos esperanzas en que se dé, en que no se impongan solamente ciertas, ciertas corrientes, en que no se, en que no se privilegie el hecho de que yo fui gobierno, yo hice, yo es. Sí, pero hay personas también que tienen mejores ideas y que podrían aportar también. Entonces, no solamente se vea por ese lado, sino aportar totalmente a la unidad y a cambiar este país. Porque la típica de todas las elecciones es, vamos a refundar el país, vamos a hacer un baño de verdad, vamos a luchar contra la corrupción y cuando llegan vemos las consecuencias. Entonces, todo eso tendríamos que ir cambiando, mi estimada Yomaira. Te dejo con tu mensaje final a la ciudadanía. Gracias, César. Bueno, decirles que las sociedades terminan siendo gobernadas por una minoría dueña del poder económico y de los medios de comunicación. Las consecuencias de esto han sido devastadoras. ¿Cómo podemos hacer un frente como sociedad a todo esta máquina de neoliberalismo que se ha implementado en el Ecuador? Pues la pregunta es simple, la respuesta la tenemos nosotros, mediten cómo podemos hacerlo. Y mi respuesta ante eso es un llamado a la unidad y al dejar de atacar. Nos encontraremos en las calles posiblemente codo a codo con quienes estén a la altura del momento histórico, no sin titubeos, sin gente que quiera dividir. Eso les dejamos a los fascistas, porque ahora el fascismo incluso viene oculto detrás de este tipo de agresiones y de violencia política. Así que sí,
Si vamos por un camino juntos, nos encontraremos codo a codo, como lo digo, en las calles, siempre y cuando estemos a la altura del momento histórico y sepamos que la unidad, la verdad, la fuerza, la valentía es el camino que necesitamos para reconstruir nuestro Ecuador. Gracias, Cecita. Así es, Yomaira, muchísimas gracias. Y debemos ir cambiando también nosotros como sociedad. Eh, Acabo de recibir la noticia de que ha fallecido el padre de Luis Eduardo Vivanco, el principal de la Posta. Como medio de comunicación, Hoja de Ruta, nosotros le enviamos nuestro sentimiento de pesar y abrazamos a su familia en estos momentos de dolor. Nosotros sabemos que esto solamente es una divergencia política, a veces hasta comunicacional, pero ante todo somos humanos y eso tenemos que aprender. Así que nuestro mensaje a la familia de señor Luis Eduardo Vivanco. Nada más con esto pedir que las cosas mejoren, mejoren en el sentido de que no nos vayamos al radicalismo, sino a buscar el bien común. Eso es lo que tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que anhelar en estas próximas elecciones, sin dejarnos engañar por aquellos que tuvieron la oportunidad de cambiar este país y no han hecho ni siquiera el bordillo de una vereda. Muchísimas gracias. Gracias, Yomaira, nuevamente por estar con nosotros y hasta una Gracias. próxima oportunidad. Gracias.